España es una potencia en turismo, es la gran líder internacional. El turismo es la gran industria del país, el generador de riqueza, de PIB, de empleo. Durante décadas ha sido una bendición. En algunas zonas la población comienza a ver el turismo como una carga, como un castigo. La masificación es el producto de una nefasta planificación del sector. Pero como siempre se dice, en el turismo es más interesante contar euros que clientes. Los ayuntamientos comienzan a reclamar y a establecer medidas para limitar los efectos de la avalancha. Entre tanto, Consumo aprueba una megamulta de 150 millones a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cláusulas abusivas, cuando el problema de la falta de vivienda se intensifica en España. En muchas ciudades los trabajadores terminan durmiendo en sus coches, en furgonetas, en tiendas de campaña. Es el nuevo chabolismo a cuatro ruedas y España va como un cohete y a la vez aumenta la pobreza infantil. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Es una sanción histórica, la multa más alta que se ha producido nunca por parte de una autoridad de consumo, más de 150 millones de euros al sector aéreo. Hay que decir que sí, nuestros accionistas. Luego la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que establecer condiciones lo suficientemente laxas como para que no sea demasiado oneroso hacer esta transacción, y luego la tiene que aprobar el gobierno. O sea, claro, hay muchos escollos, yo creo que no sale. En la zona de Playa Paraíso, en el sur de Tenerife, se puede ver la cantidad de autocaravanas y furgonetas donde el trabajador se ve obligado a dormir ahí. El Ministerio de Consumo ha aprobado una multa de 150 millones de euros contra 4 aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano en cabina y también por cobrar para elegir asiento para acompañar menores. Se trata de Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. Las asociaciones de consumidores como Facua, OCU, Asufin se congratulan de la sanción y recuerdan que se denunciaron estas prácticas ya en 2018. Rubén Sánchez de Facua reclama más medios y más capacidades para Consumo. Por eso era fundamental que el Ministerio de Consumo tuviera capacidad para sancionar los fraudes masivos. Por eso es fundamental que se le dote de más medios para tener más capacidad de controlar y sancionar las irregularidades masivas que sufren los consumidores. La Asociación de Líneas Aéreas rechaza la sanción. Su presidente, Javier Gándara, afirma que esta medida va a perjudicar al resto de los pasajeros. Es que si al final se confirma y esa práctica se prohíbe y no se puede hacer, directamente todos aquellos que hemos cuantificado, que podemos estar hablando de 50 millones de pasajeros, van a tener que empezar a pagar por un servicio que no precisan, ¿no? Mientras que ahora entonces la tarifa básica, como ahora tendrá que incluir al menos otro servicio como es el de llevar un trolley a bordo, pues entonces no quedará más remedio que al final pues ajustar lo que es toda la curva tarifaria, y desafortunadamente pues esos 50 millones de pasajeros tendrán que empezar a pagar por servicios que no precisan. Las compañías aéreas afectadas se plantean acudir a los tribunales y recurrir la multa. Creen que va contra la libertad de fijación de precios. La mirada económica. Las reservas turísticas para este verano suben un 54%, según un informe de Destinia. Las reservas de viajeros extranjeros aumentan con destino a España un 22% y la de los turistas nacionales un 77%. Los españoles se adelantan para intentar compensar la subida de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles nos estamos adelantando mucho con respecto a otros años. Cada vez vemos que el gasto para las vacaciones es mayor, esto no baja, entonces lo que estamos haciendo es adelantarnos para intentar amortiguar un poco esta subida. El año pasado llegaron a España 85 millones de turistas extranjeros. En cualquier momento alcanzaremos los 100 millones y se puede morir de éxito. La gallina de los huevos de oro, que es el turismo, sufre indigestión. Se repiten las manifestaciones contra el turismo masivo en Canarias, en Baleares, comunidades donde el turismo supone más de la mitad del PIB y del empleo. Palma de Mallorca quiere limitar los apartamentos turísticos y también poner freno a la llegada de megacruceros. Antes, un barco trasladaba 2.000 huéspedes. Ahora superan de largo los 5.000. Una visión más profunda. Jaume Garau, portavoz del Foro Sociedad Civil de Baleares, muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mirada económica de Onda Cero.es.
Pues vemos claramente que el turismo, de ser una bendición, se está convirtiendo en, bueno, en todo un infierno en muchas zonas del país, y una de ellas es, por ejemplo, el Baleares, ¿no? Sí, la verdad es que ya llevamos muchos años con este pronóstico, ¿no? De hecho, me gusta recordar siempre que hace ya más, yo sé, más de 10 años se hizo famoso un manifiesto que se llamaba Sin límites no hay futuro, ¿no? Porque ya estábamos viendo que el desgaste del turismo sobre la población, sobre sus costumbres, sobre su economía local, sobre las playas, sobre el medio ambiente, sobre las carreteras, era un desgaste demasiado grande, ¿no? Y entonces, bien, pues ahora ha explotado, supongo que también porque pasa en muchas otras ciudades. Lo que pasa es que vale la pena recordar que Mallorca tiene una densidad de turistas por habitantes prácticamente el doble de la media europea, ¿no? Estamos rozando los 15, 18 millones de turistas al año y esto es muy, muy fuerte. Y después está la cuestión de los megacruceros que llegan al puerto de Palma de Mallorca, ¿no? Claro, llegan casi 2 millones de personas, de viajeros al año. Exacto. Exacto. Este es un buen ejemplo de cómo ha crecido el turismo, ¿no? De que hace prácticamente 20 años venían la mitad de turistas por cruceros y venían más o menos el mismo número de cruceros. Pero es que ahora estos cruceros que ya eran muy grandes, pero llevaban de entre 2 y 2.500 pasajeros, ahora pasan de 5.000. O sea, han doblado, ¿no? Y este es el tema, ¿no? De que las grandes masas de turismo no las controlamos los mallorquines, las controlan operadores externos, normalmente multinacionales muy grandes, muy potentes, que utilizan el puerto y el aeropuerto como plataformas para poder, pues, hacer su negocio. Entonces esto hay que corregirlo. Esto no puede ser. La otra cuestión que ha planteado usted es el tema de los apartamentos. También aquí el Ayuntamiento de Palma de Mallorca Sí. quiere limitar las nuevas licencias de apartamentos turísticos. También está ocurriendo Sí. en otras ciudades. Claro, claro. Ya hace 7, 8 años todo el mundo estábamos viendo cómo se abría una puerta al trato directo entre persona que quiere venir a pasar unos días o una semana o 2 semanas a Palma y las personas que tienen casas vacías para alquilarlas, ¿no? Entonces ahí se empezaba a producir una relación directa y que ha ido creciendo y que es masiva, ¿no? Hoy prácticamente el 60% de las personas que vienen a Mallorca no vienen a través de paquetes turísticos tradicionales, ¿no? No van a hoteles, vamos. Pero claro, también vemos que el turismo es la gran fuente de riqueza de las Baleares y bueno, y de la costa, de buena parte de la costa española. Y ante todo esto, ¿cuál es la solución? Nosotros pensamos que hay que hacer un proyecto serio de crecimiento de plazas turísticas, tanto en lo que son pisos vacacionales como en lo que son plazas hoteleras. Pues, ¿cuál es ese proyecto? Bien, pues ese proyecto, nosotros el Fórum hemos propuesto varias propuestas en este sentido, pero fundamentalmente es ir a desclasificar las plazas y hoteles obsoletos que no cumplan unos determinados mínimos de calidad, darles una alternativa de varias posibilidades. De vivienda es una de las posibles alternativas porque nos hace falta mucha vivienda, pero pueden ser centros y espacios de todo tipo, ¿no? Desde centros culturales a centros de innovación turística, como todas estas cosas tampoco no son nuevas porque se están haciendo, ¿no? Y en otros momentos en las islas se han hecho. Lo que pasa es que ahora hace falta un plan estratégico que sea un poco transversal, que esté pactado entre todos los partidos y la sociedad civil y los sindicatos y empresarios, y al mismo tiempo que dure más de 4 años, porque para esto se necesita un proceso de desescalamiento, ¿no? Ese proceso de desescalamiento hay que venderlo en positivo, no hay que venderlo en negativo, porque la gente dice, hay de crecer hoy, aquí vamos todos a apretarnos el cinturón. No se trata de esto, se trata de invertir en otras cosas, tanto de la construcción como de la innovación
como de la transición energética, como de la agricultura, etcétera, los servicios sociosanitarios, etcétera, ¿no? Hay que invertir más en eso, desinvertir más en turismo y producir más vivienda, por ejemplo, que es un aspecto fundamental, y transformando este sistema de monocultivo poco a poco con un sistema más diversificado, que es el que teníamos, por ejemplo, en los años 80 y 90, ¿no? Este es el proyecto. Es verdad que no hay una hoja de ruta, tampoco no hay brújulas, porque eso no se ha hecho en muchos sitios, y entonces tenemos que aprender todos. Jaime Garau, portavoz del Foro Sociedad Civil de Baleares, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. La Mirada Económica, un podcast de Onda Cero. El turismo también influye en la vivienda a través, por ejemplo, de los apartamentos vacacionales. Mucha oferta de pisos en alquiler se retiran del mercado residencial y se transfieren al mercado turístico, lo cual entorpece aún más y lastra sobremanera un mercado del alquiler que ya es de por sí ineficiente en España. Además, muchos bloques de vivienda en construcción que se iban a dedicar al alquiler, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y el control de precios, cambian de destino y pasan directamente a la venta, algo que está ocurriendo con más profusión en Cataluña. La falta de vivienda asequible es más acuciante y dramática en las islas, donde el trabajo turístico es más temporal. Los trabajadores no tienen capacidad para acceder a una casa. Se extienden los campamentos de caravanas en Baleares. También hay autocaravanas, furgonetas y tiendas de campaña en Canarias, como explica Manuel Pita, de la Federación Sindical Canaria. Zona de Playa Paraíso, en el sur de Tenerife, se puede ver la cantidad de autocaravanas y furgonetas donde el trabajador se ve obligado a dormir ahí. Y es que los sueldos no dan para pagar un techo, denuncia Calla Suárez desde Cáritas. Si dejo de pagar el alquiler para atender otras necesidades, pierdo la vivienda, pero si pierdo la vivienda, caigo en un pozo de pobreza que volver a salir de ella es muy complicado. La Mirada Económica. Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. Saludos, gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Gracias a ustedes, es un placer. La memoria anual del CES señala que el PIB español creció el año pasado un 2,5% y que también está creciendo en este año, pero a la vez apunta a problemas graves estructurales como, por ejemplo, el de la vivienda, que puede ser un freno precisamente a este crecimiento económico y a la creación de empleo. ¿Por qué la vivienda se ha convertido en este problema y hasta qué punto puede hacer naufragar tanto el empleo como la economía? Sí, porque puede hacer un efecto de cuello de botella, digamos así, de obstaculizar o casi estrangular el crecimiento, el buen crecimiento tanto de la economía como del empleo. ¿Por qué? Pues imaginemos un sector de actividad económica tan importante como es el turismo, ¿no? En zonas como son las Islas Baleares, ¿no? Ahí el sector ya viene diciendo que tiene una gran dificultad para encontrar mano de obra debido precisamente a los problemas de vivienda que hay en esa zona y que a los trabajadores no les sale a cuenta el ir a trabajar a las islas porque el precio de la vivienda se lleva prácticamente todo el salario. Hay otros efectos también muy importantes que señala la memoria y que normalmente no tenemos en cuenta. La situación de la vivienda está impidiendo emancipar a un porcentaje muy importante de nuestros jóvenes. Sin emancipación de los jóvenes, sin la posibilidad de crear su propio hogar y hacerse responsables de sus vidas, la economía tiene también un impacto muy importante. Hay otras vías, tampoco quiero alargar, pero hay otras vías en la medida en que la vivienda, ya sea de alquiler o de compra, lo que es el coste del alquiler o la hipoteca de la compra, resta un elevadísimo nivel de ingresos de las familias. El tener que pagar esos mayores costes de vivienda le saca a las familias capacidad de compra, de consumo en otros ámbitos de la economía, y eso también afecta a la demanda global de la economía. Hay toda una serie de efectos, insisto, más allá de lo que son las consecuencias sociales para la vida de las personas
en particular de aquellos hogares con menos ingresos donde hay hijos pequeños, además de este efecto social tremendo, tiene también estos otros efectos económicos sobre el crecimiento de la economía, ¿no? Sobre la capacidad de que la economía y el mercado de trabajo puedan seguir comportándose tan bien como lo vienen haciendo en los casi 3 últimos años. Está claro que tener un trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. En algunas ciudades españolas estamos viendo fenómenos que son los campamentos de furgonetas, autocaravanas, tiendas de campaña, trabajadores durmiendo en coches. Es un problema realmente muy grave que de alguna manera somos conscientes. Yo creo que toda la población y naturalmente los gobiernos, porque han ido poniendo medidas que no se puede negar, que han ido poniendo medidas, pero el problema fundamental es el de la cantidad de vivienda social y asequible. Las otras medidas son, digamos así, paliativas, ¿no? que tienen también su importancia, pero la solución está en aumentar de forma muy rápida el parque de vivienda social, de alquiler social y asequible. Destaca usted también, y además hace la pregunta de cómo es posible que en España, siendo uno de los países más desarrollados del mundo, esté aumentando la pobreza infantil. Y eso que la economía va como un cohete, dice el gobierno. Sí, la verdad lo destaco en muchas ocasiones porque es algo que no consigo entender, ¿no? ¿Por qué motivo? España es el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, prácticamente el 30%. Esto es tremendo, en primer lugar, es una indecencia, a mi juicio, social, ¿no? Que una sociedad pueda permitir esto. Pero es que en segundo lugar, es también una pérdida a medio plazo. Es una indecencia, creo que no hace falta insistir, en el sentido de que le estamos negando la vida, la construcción de trayectorias laborales y vitales a una parte importantísima de nuestra infancia. Pero decía, pero es que además, desde el punto de vista económico, si se quiere ver así, es una pérdida de dinamismo a medio y largo plazo tremendo. Yo creo que la mejor métrica, o dicho de otra forma, el mejor indicador para saber cómo le va a ir a un país en el futuro es ver cómo ese país trata en ese momento a su infancia. Y si me afecta esto, pues a medio plazo tenemos una pérdida, insisto, de dinamismo, de innovación, de personas que tengan capacidades para desarrollar vidas felices y trayectorias laborales felices, ¿no? Y en la medida en que sea así, además el país se beneficia porque personas que pueden trabajar, que tienen buenos oficios, también pagan a la hacienda y por lo tanto mayores ingresos. Es decir, todo, y hasta si me permite un momento, mire, hay un dato de análisis de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que dice lo siguiente, que la inversión que un país puede llevar adelante y que tiene el mayor retorno en términos de inversión, es decir, los mayores resultados, la mayor inversión no son las carreteras, la mejor inversión, perdón, no son las carreteras, no son los aeropuertos, es decir, obra civil de todo este tipo. Dice la OCDE que el mayor retorno, la mayor tasa de retorno de la inversión es la inversión en la infancia. Bueno, pues si aceptamos esto y está muy documentado, pues de nuevo tenemos aquí, en el ámbito de la pobreza infantil, un cuello de botella, ¿no? Insisto, más allá, que me interesa resaltarlo, de lo que desde el punto de vista moral creo que es algo inaceptable que una sociedad admita sin hacer nada, sin reducirlo, ese 30% de pobreza infantil extrema. Antón Costas, usted como presidente del Consejo Económico y Social, ¿le ha sorprendido la presión del gobierno para que entre en el organismo organizaciones empresariales de ámbito autonómico, como es el caso de PIMEC, la catalana PIMEC? No nos corresponde a nosotros como institución decidir los criterios de representación dentro de nuestra institución. Eso no es
no es nuestra tarea. Nuestra tarea como institución del Estado es desarrollar un buen trabajo con los 60 consejeros y consejeras, 20 en representación de los sindicatos más representativos del país, 20 que vienen de las organizaciones empresariales y otros 20 que vienen, entre otros, de las organizaciones agrarias, del mundo del mar, de economía social y de consumidores. Yo creo que ese trabajo lo estamos haciendo bien, pero insisto, a nosotros no nos corresponde el determinar la representatividad de las organizaciones que finalmente están representadas en el CES. Pues Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, muchas gracias por estar con nosotros en la Mirada Económica de Onda Cero. Al contrario, gracias por esta oportunidad. Metamorfosis. La metamorfosis económica se acelera. Con Patricia Gijón nos acercamos a la transformación económica. La fotovoltaica lidera en España la producción eléctrica en mayo. La energía solar fotovoltaica concentró casi una cuarta parte de toda la generación eléctrica de España y el 27,6% del consumo este mes, según Red Eléctrica. Influyó el bajón de las nucleares y de las centrales de gas y la menor aportación de la hidráulica y la eólica. Meta usará las fotos y vídeos de Instagram y Facebook para entrenar su inteligencia artificial. La notificación pasa desapercibida para muchos usuarios, pero a partir del 26 de junio se empezará a aplicar porque está activada por defecto. Para desactivar la opción hay que entrar en el perfil de redes y acceder a la política de privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe a la empresa de Mark Zuckerberg usar el tratamiento masivo de datos o inteligencia artificial para fines electorales. La agencia española impide a Meta recopilar y tratar datos, también el perfilado de los usuarios o la cesión de información a terceros para evitar que puedan ser utilizados para fines desconocidos o electorales. La propietaria de Facebook e Instagram iba a poner en marcha estas llamadas funcionalidades electorales para los comicios europeos del próximo 9 de junio. La inteligencia artificial, como vemos, llega a todos los sectores de la sociedad y también a la educación. En OndaCero.es, Patricia Gijón se ha acercado a los colegios y a las universidades para conocer de primera mano cómo la inteligencia artificial está cambiando la educación, la manera de enseñar y también la manera de aprender. La empresa. La empresa es el corazón del sistema económico y la atención sigue centrada en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. La dirección del BBVA ha convocado junta de accionistas extraordinaria para el 5 de julio para aprobar una ampliación de capital que respaldaría la OPA. El consejero delegado de la entidad catalana del Sabadell, César González Bueno, en la brújula de Onda Cero señalaba que ve la operación muy complicada para que tenga éxito. Yo creo que esto no va a ocurrir. Es demasiado complicado. Es demasiado complicado porque tienen que decir que sí nuestros accionistas, que ya veremos, la prima ahora mismo es muy pequeñita. Se empezó ofreciendo una prima del 30%, pero en unos días, debido a la caída de su valor y a la subida del nuestro, pues se ha quedado muy pequeñita, en un 7%. Ya quedan muchos meses para que eso ocurra. González Bueno apunta a los informes que deberá elaborar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con especial incidencia en el mercado de las pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista de competencia, el Banco Sabadell sirve o tiene como clientes a 1 de cada 2 pymes en España. Esto es muy relevante porque es que las pymes representan el 66% del empleo y necesitan varios bancos. Esto no es como un crédito al consumo o una tarjeta que con una tiene suficiente. Cada pyme necesita 2, 3, 4, si pudiera 5 bancos para acudir y además tienen que estar cerca. En las telecomunicaciones siguen los movimientos. Telefónica Brasil quiere ampliar su presencia en aquel país, uno de los principales mercados de la operadora española. Telefónica negocia la compra de Desktop, que es el tercer teleco más importante de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil. Desktop
cuenta con más de 1 millón de clientes y la operación podría alcanzar los 1.500 millones de euros. Repsol, la principal petrolera española, sigue en su viaje de transformación y busca socio en Estados Unidos para ampliar su negocio de energías renovables. Entre tanto, el mundo del crudo se calienta ante la reunión de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP quiere seguir con los recortes de producción para mantener el precio del petróleo alrededor de los $80. El mercado reduce demanda. Da la sensación de que se ha acostumbrado el mundo a vivir con las guerras de Rusia y de Oriente Medio y gastando menos. Además, hay socios díscolos dentro de la OPEP, como es el caso de Irán y de Irak, que necesitan más recursos financieros y están preparándose para incrementar con fuerza su producción petrolera. Es todo, y como siempre antes de la despedida una recomendación, un libro, Frente al poder, Trump, Bezos y el Washington Post, de Martin Baron, editorial La Esfera de los Libros. Martin Baron es uno de los periodistas más audaces y destacados de Estados Unidos. Antes de ser director del Washington Post, dirigió el Boston Globe. En esta obra, Frente al poder, Baron analiza y profundiza en el deterioro de la democracia estadounidense y en el papel de la prensa y de los contrapoderes. La clave del periodismo traspasa las fronteras norteamericanas, afecta a todo el mundo, afecta a Europa y también, como no, a la España actual. Como afirma Baron, la misión más trascendental de los periodistas es poner al descubierto las irregularidades de los poderosos. Y así nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Mirada Económica. La Mirada Económica. Ignacio Rodríguez Burgos.